Ecuatorianos, hoy quiero traer a la mesa un tema que lastimosamente estamos viviendo en gran parte del mundo y por desgracia también en nuestro país. Se trata de un fenómeno de orden sociopolítico enfocado en la falta de respeto y ausencia de sobriedad que en estos tiempos caracteriza a mandatarios de primer nivel y funcionarios públicos en general, que agreden de palabras sin el menor rubor a sus adversarios políticos y antagonistas que profesan una línea política diferente a la de ellos. Pero antes de entrar en lo de fondo, hay que entender que la degradación del discurso público y la pérdida de sobriedad en los altos mandatarios no representa una corriente política determinada, ni un partido o movimiento específico, pero tampoco es una mera ruptura anecdótica de los modales, sino una estrategia de movilización política y un síntoma de metamorfosis estructural en las democracias contemporáneas. Lo que a simple vista parece chabacanería o falta de formación personal es, en términos analíticos, la explotación consciente de una nueva dinámica de poder donde la transgresión pretende generar rentabilidad electoral. Para comprender este fenómeno en toda su complejidad, conviene examinarlo desde la ciencia política, la psicología social, el entorno tecnológico y la filosofía del derecho. Las instituciones democráticas no funcionan únicamente mediante leyes escritas, como son la Constitución y el Código Penal, sino sobre una armazón de normas informales de contención, como señalan los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. La estabilidad democrática requiere dos pilares invisibles. Primero, tolerancia mutua, es decir, reconocer que los adversarios políticos son rivales legítimos con derecho a competir y gobernar, no enemigos existenciales que deben ser destruidos. Segundo, contención institucional, la autorrestricción en el uso del poder y del lenguaje formal para evitar dinamitar la convivencia ciudadana. Cuando un mandatario recurre a la agresión verbal desinhibida, rompe literalmente la tolerancia mutua. Al descalificar al antagonista con insultos ad hominem, se invalida su legitimidad como interlocutor y se transforma la contienda política en una guerra cultural de suma cero. Desde la psicología de masas y la psicología cognitiva, el insulto y la pérdida de sobriedad responden a varios mecanismos que son los siguientes. Primero, polarización afectiva. Las identidades políticas se han vuelto tribales. Los votantes no se adhieren a un líder solo por sus propuestas, sino por la aversión que sienten hacia el grupo contrario. En este esquema, la agresión al rival genera dopamina colectiva en las bases. Es vista como una victoria sobre el enemigo. La falacia de la autenticidad por transgresión. Aquí el lenguaje sobrio, técnico y respetuoso suele asociarse erróneamente con las élites desconectadas o el cálculo político insincero. El insulto, la chabacanería y la zafiedad se presentan en cambio como prueba de autenticidad y de cercanía con el pueblo. La mala educación se disfraza de valentía antisistema. Por otro lado, el efecto cascada y la desinhibición. Cuando la máxima autoridad de un Estado invalida el respeto verbal, emite una señal normativa hacia la sociedad. Los ciudadanos sienten la autorización moral de reproducir la agresión en sus interacciones cotidianas, erosionando así el tejido social de abajo hacia arriba. Pero el cambio en la comunicación política no ocurre en el vacío, sino que está determinado por la arquitectura de las plataformas digitales y los medios masivos. Y aquí tenemos dos cosas dignas de analizar. Por un lado, tenemos algo que voy a llamar algoritmos de indignación, por medio del cual las redes sociales premian el contenido que activa emociones de alta excitación como la ira y el desprecio.
Un discurso mesurado, argumentado y técnico usualmente no genera interacciones, mientras que un insulto o una declaración destemplada se convierte instantáneamente en tendencia, garantizando cobertura mediática gratuita. Esa es la triste realidad de nuestra sociedad. En complemento tenemos el contraste entre la política deliberativa al espectáculo. Siguiendo la línea teórica de Guy Debord o Neil Postman, la política se ha desplazado del campo de la deliberación racional hacia el espectáculo performativo. El gobernante actúa para sus seguidores como un actor de entretenimiento, donde el objetivo principal es ridiculizar al oponente para generar clips virales. Desde la filosofía del derecho y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, el marco institucional de un Estado requiere que el debate público se sostenga en la fuerza del mejor argumento, ergo, el discurso racional. Pero cuando la injuria sustituye al argumento, se anula la posibilidad de construir consensos o redactar leyes con vocación de permanencia. La ley deja de ser el resultado de un pacto social y pasa a ser un mero instrumento de imposición del grupo dominante sobre el sometido. Y la falta de sobriedad en los gobernantes suele trasladarse a la gestión pública. La arbitrariedad en la palabra suele ser antecedente de la arbitrariedad en los actos de gobierno y en la interpretación de las normas, debilitando la predictibilidad institucional. Este comportamiento no refleja únicamente la calidad humana de quien ejerce el cargo, ojo con únicamente, sino un sistema incentivo distorsionado donde agredir paga dividendos políticos a corto plazo, aunque a largo plazo demuela las bases de la convivencia civilizada. Igual no les importa a estas personas. La filosofía política contemporánea y la ética pública ofrecen claves fundamentales para diagnosticar esta crisis de lenguaje, entendiéndola no como un problema personal de cortesía, sino como una patología de la esfera pública. Hannah Arendt, junto a autores como Jürgen Habermas y la tradición clásica de la ética pública, permiten articular una respuesta conceptual a la sustitución de la argumentación por el agravio. Veamos primero lo que nos enseña la politóloga y escritora judía alemana Hannah Arendt. Para ella, en su obra La condición humana sobre la violencia, la política no es la mera lucha por la administración del poder, sino el ámbito donde los seres humanos se muestran unos a otros mediante la acción y el discurso. De su pensamiento se desprenden tres criterios esenciales para evaluar la degradación del debate actual, conforme vamos a ver a continuación. En primer lugar, la agresión verbal como síntoma de impotencia, poder versus violencia. Arendt establece una distinción crucial. El poder surge cuando los ciudadanos se unen y actúan mediante la palabra persuasiva. La violencia, en cambio, aparece cuando el poder se erosiona. El insulto, el descrédito y la agresión por parte de un gobernante no son manifestaciones de fortaleza, sino de impotencia política, según Arendt. Al carecer de capacidad persuasiva o de argumentos para sostener sus posturas en un plano de igualdad, el mandatario recurre a la agresión verbal como un acto de violencia simbólica para silenciar o destruir al rival. En segundo lugar, el colapso de la mentalidad ampliada y el juicio político. Siguiendo la reinterpretación que Arendt hace de la crítica del juicio de Kant, el juicio político exige lo que denominó una mentalidad ampliada, esto es, la capacidad de pensar en el lugar de los demás, considerando perspectivas diversas antes de tomar una decisión. El gobernante que agrede y descalifica evidencia una incapacidad estructural para el juicio político. Opera desde una irreflexión que le impide concebir al adversario como un igual legítimo. Al clausurar la posibilidad de escuchar al antagonista, destruye la pluralidad que es, para Hannah Arendt,
la condición humana fundamental de la vida política. En tercer lugar, la degradación del espacio de aparición. El espacio público existe solo mientras los hombres hablen entre sí. Cuando la palabra se utiliza para descalificar sin pudor, deja de revelar quién es el sujeto y pasa a ser un arma de cancelación. El espacio público deja de ser un lugar de encuentro entre ciudadanos libres y se degrada en una arena de deshumanización. Veamos ahora el pensamiento de Jürgen Habermas. Desde la ética pública contemporánea, Habermas complementa la visión de Arendt al analizar las condiciones formales del lenguaje en la democracia. En primer lugar, la acción comunicativa orientada a la comprensión mutua. Quien habla en la esfera pública asume implícitamente pretensiones de validez, verdad en los hechos, rectitud en las normas y veracidad en las intenciones. La acción estratégica instrumental. El lenguaje se utiliza no para convencer, sino para manipular, coaccionar o neutralizar al oponente. Cuando un funcionario público recurre a la chabacanería y al insulto ad hominem, rompe deliberadamente las pretensiones de rectitud y veracidad. El lenguaje se degrada a un instrumento de dominación psicológica, invalidando la ética del discurso que sostiene las instituciones democráticas. Desde la ética clásica, Aristóteles, Cicerón, Séneca, como máximos exponentes, el ejercicio de la función pública exige la virtud de la prudencia y el respeto al decoro. La duplicidad de la persona. En el pensamiento romano, la palabra persona designaba la máscara que llevaba el actor en el teatro. El magistrado público no actúa a título personal ni desde sus pasiones individuales, o no debería hacerlo, sino que encarna una persona institucional. La privatización del cargo, el mandatario que agrede sin el menor rubor, destruye el límite entre sus impulsos privados y la dignidad del cargo público. Al comportarse como un agitador de calle desde la magistratura, desacraliza la institución que representa, convirtiendo la autoridad republicana en un fuero de impunidad personal. En la filosofía romana y el estoicismo, el decoro y la sobriedad no constituían meras reglas superficiales de etiqueta ni un refinamiento cosmético de las élites, sino la condición ontológica y moral de la legitimidad política. Para la tradición republicana e imperial romana, la pérdida de contención en un gobernante no era vista simplemente como mala educación, sino como una patología del espíritu que revelaba incapacidad para el mando y la inminente degeneración del régimen republicano en tiranía. El insigne político, filósofo y escritor, jurista y orador romano Marco Tulio Cicerón, en su obra llamada Sobre los deberes, escrita en el ocaso de la República Romana como un manual de conducta para su hijo y para la clase política, traduce el concepto griego de prepon, lo apropiado, como decorum. Cicerón sostiene que la virtud se divide en cuatro fuentes: la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. El decorum es la manifestación visible de esta última. Es la forma en que la virtud se hace perceptible a través de la conducta pública. Cicerón articula este concepto mediante tres nociones fundamentales. Primero, la verecundia, que es la contención del ego frente a la presencia de los demás. Cicerón la define como el sentimiento que impide al hombre recto ofender a sus conciudadanos, no solo en los actos, sino en las palabras y los gestos. El magistrado que recurre al insulto desinhibido carece de veracundia. Demuestra una soberbia ciega al considerar que el público y sus adversarios no merecen la menor consideración moral. Segundo, la teoría de las dos personas o persona doble, por medio de la cual Cicerón argumenta que todo ser humano lleva dos máscaras o roles o personas. La naturaleza humana común es la primera,
que nos exige razón, moderación y dignidad por encima de las bestias. Y el cargo o función pública asignada, que es la segunda, el cual impone deberes específicos según la dignidad de la magistratura. De manera que cuando un mandatario agrede y utiliza un lenguaje arrabalero o burlón en el ejercicio del cargo, traiciona ambas, degrada la dignidad intrínseca del ser humano y deshonra la institución que representa, reduciendo la función pública a una venting personal de pasiones privadas. Por otro lado, la filosofía estoica, con sus referentes Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, influyó profundamente en el pensamiento romano al establecer que nadie que no se interprete y domine a sí mismo está facultado para mandar a otros. En su tratado de ira o sobre la ira, Séneca califica la furia y la agresión desmedida como una breve locura. Para Séneca, el insulto y el ataque verbal descontrolado por parte del poderoso son síntomas inequívocos de debilidad mental y cobardía. Y aquí hay una frase de Séneca que ha sido traducida literalmente a nuestro idioma y vale la pena recordar. Abro comillas. La ira es propia de una mente débil que se siente herida por la menor fricción. La verdadera grandeza es ser sereno e inalcanzable ante los ataques. Cierro comillas. En otra de sus obras llamada De Clementia, dedicada al joven Nerón para advertirle sobre los peligros del despotismo, Séneca traza la línea divisoria entre el rey republicano y el tirano, y dice lo siguiente: el tirano agrede, insulta y gobierna mediante el miedo porque se sabe odiado y vulnerable. Su lenguaje es destemplado, desafiante y ofensivo, mientras que el mandatario sabio mantiene la calma, habla con la autoridad que da la sobriedad y no responde a la provocación, comprendiendo que la ira en el gobernante convierte la autoridad del Estado en un instrumento de venganza personal. Ojalá ciertos gobernantes entendiesen eso. Por su parte, Marco Aurelio, como emperador romano que fue y filósofo estoico, encarnó la gravitas, es decir, el peso moral o severidad digna frente a las turbulencias políticas. En sus meditaciones se recuerda constantemente a sí mismo el deber de la serenidad, y vale aquí también reproducir una de sus frases. Abro comillas una vez más: al levantarte por la mañana, dite a ti mismo, hoy me tropezaré con el entrometido, el ingrato, el violento, el mentiroso, pero yo no puedo recibir daño de ninguno de ellos, porque nadie me envolverá en la fealdad, ni tampoco puedo enfadarme con mi hermano ni odiarlo. Cierro comillas. Para Marco Aurelio, responder con la misma bajeza al agresor equivale a descender a su nivel de ignorancia moral. La sobriedad política consiste en mantener el eje institucional intacto, actuando con firmeza analítica sin dejarse arrastrar por el espectáculo de la vulgaridad. En el derecho y la ciencia política romana existía una distinción conceptual decisiva que explica la crisis contemporánea. Las protestas, el poder legal, formal, coercitivo e institucional otorgado por el cargo, la capacidad de mandar y sancionar, la autoctoritas, el crédito moral, la legitimidad intrínseca y el prestigio que la comunidad reconoce espontáneamente en una persona por su sabiduría, carácter y decorum. Un gobernante que carece de decorum puede conservar las protestas mientras la ley o la fuerza se lo permitan, pero destruye su autoritas al insultar y actuar como un patán. Destruye la reserva de respeto que protege la institución. Sin autoritas, el ejercicio del poder se vuelve frágil y debe recurrir constantemente al amedrentamiento, la polarización o la fuerza bruta para sostenerse, perdiendo el consentimiento libre y respetuoso de la ciudadanía. La tradición estoico-romana nos legó una advertencia atemporal. La safiedad en el lenguaje público es la antesala de la arbitrariedad en la ley. Cuando el lenguaje del mandatario pierde la gravitas y la verecundia,
la política pierde su condición de arte de la convivencia y degenera en un circo de pasiones desordenadas. Exigir sobriedad a los representantes públicos no es un acto de mojigatería o nostalgia estético-burguesa, sino la defensa de la autoridad moral de la República frente al avance de la tiranía cotidiana. Ojalá los ecuatorianos y los ciudadanos del mundo en general, la gente de bien, la gente sensata, la gente pensante, pudiese entender esto y ejercitarla. Frente a este escenario, la filosofía política y la ética pública no sugieren una vuelta al elitismo formal, sino una reivindicación ciudadana e institucional de la sobriedad. La rehabilitación de la verdad factual como límite político, según Arendt, señalaba en su obra Verdad y Política que la realidad objetiva es el suelo común sobre el cual se construye el debate. Exigir rigor empírico y penalizar la mentira desenfadada en la gestión pública es el primer paso para desactivar el insulto como distractor. La sanción ética ciudadana, el rechazo a la rentabilidad del espectáculo. La agresión prospera porque genera beneficios electorales. La ética pública exige que el cuerpo ciudadano identifique la safiedad no como valentía antisistema, sino como falta de capacidad técnica e incompetencia para el gobierno. El reforzamiento de los códigos de ética e incompatibilidad funcional. Institucionalizar comités de ética independientes dentro de los parlamentos y funciones del Estado que sancionen disciplinariamente el uso del lenguaje injurioso, desvinculándolo del amparo de la inmunidad parlamentaria o gubernamental, es necesarísimo. La sobriedad republicana no es un convencionalismo burgués ni un mero adorno estético, repito, es el escudo protector de la libertad política, pues solo donde hay respeto por el lenguaje es posible la deliberación entre iguales. Es una lástima que hoy prácticamente no tengamos gobernantes sabios en el mundo y que la mediocridad se haya adueñado de las esferas políticas donde se aplaude y se premia con el voto a los individuos más desvergonzados e insolentes, reflejos de una sociedad depauperada en sus valores fundamentales. Ecuatorianos.